carretera olvidada, en algún lugar lejano, donde los mapas se vuelven inciertos y las señales de tráfico se desvanecen en la niebla. Existe una carretera que pocos han recorrido y aún menos han regresado para contar lo que sucedió. Era conocida como la carretera de la medianoche, un nombre que pocos se atrevían a pronunciar, no por superstición, sino por la verdad que se escondía tras ella. Tomás, un joven curioso y ávido de aventuras, había oído historias sobre esa carretera. En la ciudad, las viejas leyendas eran susurradas entre susurros nerviosos, relatos de desapariciones inexplicables, luces extrañas y figuras sombrías que aparecían en las oscuras noches sin luna. Decidido a enfrentarse al miedo y buscar la verdad, Tomás se subió a su auto una tarde gris y comenzó su viaje hacia lo desconocido. La carretera, al principio, parecía como cualquier otra, larga y vacía, pero a medida que avanzaba, la atmósfera se volvía más densa. El aire se sentía pesado, como si una presencia invisible estuviera observando cada movimiento. A su alrededor, los árboles se alzaban como gigantes silentes, sus ramas retorcidas extendiéndose como garras hacia el cielo. La niebla comenzó a envolver la carretera, espesándose hasta que apenas podía ver más allá de los faros de su coche. A medida que la distancia se alargaba y la noche caía más rápido de lo que él había anticipado, Tomás comenzó a sentirse incómodo. La sensación de estar siendo observado no lo abandonaba, y un frío inexplicable lo rodeaba. Pese a que la temperatura no era tan baja, miró a su alrededor, buscando algún indicio de vida, pero todo lo que encontró fue silencio absoluto. El miedo comenzó a apoderarse de su cuerpo. No entendía qué estaba pasando, ni por qué todo parecía tan extraño. Decidió salir del auto para revisar el motor, pero en cuanto abrió la puerta, un viento gélido lo envolvió. El viento parecía provenir de todas partes, como si la niebla misma tuviera vida propia. Mientras caminaba hacia el frente del coche, algo en la carretera llamó su atención, una figura borrosa de pie en la distancia. La figura no parecía humana, aunque su forma era algo difícil de definir. A medida que Tomás daba un paso más, la figura se movió, y el corazón de Tomás comenzó a latir con fuerza. Sintió un estremecimiento en su columna, como si algo lo estuviera acechando, y un susurro más fuerte llenó el aire. Era como si la figura estuviera hablándole, pero las palabras eran incomprensibles, flotando en la niebla densa que ya cubría la carretera por completo. Antes de que pudiera reaccionar, algo en el aire cambió. El susurro se hizo más fuerte, más urgente, y una sensación de frío extremo lo recorrió. Tomás miró hacia la figura que ahora estaba mucho más cerca, demasiado cerca. No podía distinguir detalles de su rostro, pero lo que sentía era suficiente para saber que no debía estar allí. Algo en su interior le decía que debía irse, que si permanecía, no regresaría. Sin embargo, sus piernas se habían quedado ancladas al suelo, como si algo invisible lo retuviera. La figura finalmente habló, y la voz, aunque apenas audible, era como un eco lejano, tan distante que Tomás no podía entender las palabras. Sin embargo, en su corazón, una sensación de desasosiego lo invadió. De pronto la figura se desvaneció, no de manera normal, sino que se disolvió en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Tomás, aún temblando, decidió volver al coche. Al subirse notó algo extraño. Su vista ya no era la misma. La carretera estaba diferente, más oscura y con una sensación extraña en el aire. A lo lejos vio una luz tenue que se acercaba, como si un auto estuviera conduciendo por la carretera. Respiró profundamente, esperando que fuera alguien más, una señal de que no estaba completamente solo. Pero la luz se acercaba demasiado rápido, y de repente se detuvo a su lado. No pudo ver al conductor, pero una figura apareció en la ventanilla del coche, mirando fijamente a Tomás. La figura le sonrió, una sonrisa amplia y escalofriante, antes de desaparecer tan repentinamente como la luz. Tomás, completamente paralizado, trató de arrancar el coche una vez más. Esta vez, el motor arrancó, pero la carretera parecía interminable, como si se alargara más y más conforme avanzaba. Cada vuelta, cada curva, lo hacía sentir que algo lo observaba. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía regresar. No sabía si podría. La carretera se extendía hacia adelante, y Tomás tenía la sensación de que había entrado en un lugar del que no podría salir. Su mente comenzó a llenarse de pensamientos oscuros, mientras las luces del coche se apagaban nuevamente. El coche de Tomás avanzaba a paso lento, como si la carretera misma estuviera resistiéndose a dejarlo ir. Cada kilómetro que recorría, la niebla se espesaba más, y el aire frío comenzaba a calar sus huesos. Las luces del coche seguían titilando, cada vez con más frecuencia, hasta que finalmente se apagaron por completo.
En ese momento, Tomás escuchó algo detrás de él, algo más que el susurro de la brisa. Era un sonido suave pero inconfundible. Pasos. Miró por el espejo retrovisor pero no vio nada, solo la espesa niebla que lo rodeaba. Los pasos continuaron, acercándose cada vez más, y Tomás no pudo evitar sentir que algo lo perseguía. El miedo se apoderó de su mente, nublando su juicio. Sabía que no debía quedarse ahí, pero algo lo mantenía pegado al volante, como si la carretera estuviera ejerciendo una fuerza sobre él. Con el corazón acelerado, intentó encender el coche nuevamente. Esta vez, el motor no respondió. La desesperación lo invadió, y se dio cuenta de que estaba completamente solo, atrapado en medio de una carretera interminable y desolada. La sensación de que lo observaban nunca había sido tan fuerte, y al voltear por la ventana, vio algo que lo heló hasta los huesos. En la distancia, más allá de la niebla, apareció una figura. Era alta, casi inhumana en su proporción, y su rostro estaba oscurecido por la sombra. No se movía, pero parecía estar observando a Tomás, analizándolo. El joven intentó dar marcha atrás, pero la carretera estaba bloqueada por un muro de niebla, tan denso que no podía ver más allá de 1 metro. La figura se acercó lentamente, pero a medida que se desplazaba, las luces del coche volvieron a encenderse, iluminando la figura por completo. Tomás pudo verla claramente ahora. No era humana ni de cerca. Su cuerpo parecía estar compuesto de sombras densas, con formas indefinidas que cambiaban constantemente, como si fuera una manifestación de la oscuridad misma. Sus ojos, si es que se podían llamar ojos, brillaban con una intensidad inquietante, reflejando la luz del coche de una manera antinatural. Tomás intentó abrir la puerta y huir, pero las manos de la figura lo alcanzaron antes de que pudiera salir. Un frío indescriptible lo envolvió, un frío que calaba hasta los huesos, como si la figura misma estuviera extrayendo su calor vital. El miedo se transformó en terror cuando escuchó su voz, baja y gutural, como el murmullo de alguien hablando bajo el agua. «No deberías haber venido, Tomás», dijo la figura, su voz resonando en la mente del joven, como si las palabras se materializaran directamente en su cerebro. Tomás trató de gritar, pero no podía emitir sonido alguno. Sus ojos se llenaron de lágrimas de pánico, y su mente comenzó a desmoronarse. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Por qué lo estaba mirando de esa manera? La figura comenzó a moverse alrededor del coche, y a cada paso el aire se hacía más espeso, casi imposible de respirar. Tomás intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. La sensación de parálisis era abrumadora, como si la figura estuviera controlando cada uno de sus movimientos. Cada vez que la figura se acercaba más, la temperatura bajaba aún más. Sus manos, que antes temblaban de frío, ahora parecían estar congeladas, incapaces de moverse. De repente, un fuerte golpe en el parabrisas hizo que Tomás saltara. Miró hacia afuera y vio una figura más, esta vez mucho más cerca. Era humana, o al menos parecía serlo, aunque su rostro estaba distorsionado de una manera antinatural. No tenía ojos, solo agujeros oscuros donde deberían estar, y su boca estaba estirada en una sonrisa horrible, como si estuviera disfrutando del sufrimiento de Tomás. El joven trató de empujar el volante para acelerar y huir, pero el coche no se movió. Parecía estar atrapado en una pesadilla interminable, sin salida. La figura sin ojos comenzó a hablar, su voz apenas audible, como un susurro que se filtraba a través de la niebla. La carretera nunca te dejará ir, nunca podrás escapar. El aire en el coche se volvió espeso y pesado, y la niebla afuera parecía fusionarse con el interior del vehículo. La figura de sombras, la que lo había tocado antes, volvió a acercarse, sus ojos brillando con una intensidad aún mayor. Tomás pudo ver cómo su rostro se distorsionaba, como si estuviera descomponiéndose ante sus ojos. «Este lugar es tuyo ahora», dijo la figura, su voz ahora más fuerte, más resonante. En ese momento, un estremecimiento recorrió su cuerpo, y algo en su interior le dijo que ya no era el mismo. No solo su cuerpo había sido tocado por la figura, sino su alma. El miedo que sentía no era solo un miedo físico, era un miedo que lo arrastraba al abismo. Un miedo que lo convertía en parte de ese lugar maldito. La niebla comenzó a tomar forma a su alrededor, formando figuras que se deslizaban en las sombras. Escuchaba susurros, murmullos que llenaban el coche, palabras que no podía entender, pero que lo hacían sentirse más atrapado, más perdido en ese lugar. De repente las figuras desaparecieron, y el silencio volvió a caer sobre la carretera. Tomás miró por el retrovisor, pero ya no veía nada. La carretera estaba vacía. El coche por fin comenzó a moverse nuevamente, pero el paisaje que lo rodeaba había cambiado. La carretera estaba completamente desierta, como si el tiempo hubiera dejado de existir en ese lugar.
Con el corazón en la garganta, Tomás miró hacia el horizonte. No había luna, ni estrellas. La carretera seguía adelante, interminable. La sensación de que algo lo acechaba persistía, y aunque el coche avanzaba, sabía que ya no había forma de escapar. La carretera lo había reclamado, y él, ahora parte de ella, estaba condenado a recorrerla por siempre.